Hola, ¿cómo están? En el siguiente video vamos a ver el funcionamiento de la herramienta de Eagle. Esta es una herramienta para crear PCBs de una forma muy sencilla y es la comunidad más grande del mundo en esta área. Bueno, lo primero que debemos hacer es bajar el software. Por lo tanto, en Google debemos escribir Eagle PCB. El primer icono que encontraremos, en este caso va a ser CADSoft USA, será la página oficial de Eagle. Y en el icono Download Eagle, podremos descargar el programa en sus diferentes sistemas operativos, pasando por Windows, Linux y por Macintosh, dependiendo obviamente de la versión en que estemos trabajando. En este caso yo deberé descargar la versión de Macintosh de 64 bits. Si le doy clic, veremos que el programa automáticamente inicia la descarga. Yo ya lo tengo descargado, únicamente debo abrirlo. Y debo aceptar todas las condiciones que el programa me plantea para poder instalarlo. Bueno, en este caso vemos que la instalación fue correcta. Cerramos. Nos vamos a aplicaciones o donde sea que el programa haya sido instalado. Y en esta parte, en Windows tiene una ventana un poquito diferente. Debemos seleccionar la opción de Freeware. Y listo, en este momento estamos dentro de Eagle. Explicaré las opciones del menú de la izquierda. La primera es la documentación. ¿Qué es la documentación? Son los updates de Eagle, la licencia, el README inicial, a ver de pronto cómo funciona el programa, algunos manuales, unos pocos tutoriales, en fin, todo lo que compone documentación, licenciamiento y algunos ejemplos se encuentran en esta parte. Librerías contiene todos y cada uno de los elementos de circuitos que vamos a trabajar en el programa, desde resistencias hasta circuitos integrados. Reglas de diseño son los valores que el programa de Eagle va a tomar por defecto en el momento en que estemos creando un PCB para saber si estamos bien o si el PCB no está tan bien. ¿Cómo podemos hacer esto? Vemos que las reglas por defecto, si las quisiéramos cambiar, contiene los tamaños mínimos que debería tener un PCB, las distancias que hay entre pistas, entre un pad, una vía, cómo se va a manejar los montajes superficiales en las reglas, cuál es la distancia mínima que yo debo dejar un componente del borde del PCB para que el PCB sea aceptado por el programa, el ancho mínimo de una pista, distancias en multicapa, montaje superficial, aquí tenemos montaje superficial, en fin, son todas las reglas que el programa va a tener en cuenta en el momento de comprobar si la PCB quedó bien o quedó mal. Es importante saber que Eagle por defecto tiene las reglas mínimas que debería cumplir un fabricante de PCBs profesional del mercado. Las siguientes tres opciones, User Language Programs, Scripts y CamJobs, son elementos internos del programa, tanto para poner cosas en los esquemáticos y en el PCB como para producir los archivos de fabricación. Por esta razón no nos vamos a meter con estas tres carpetas. En la parte de proyectos vemos que los proyectos obviamente son los proyectos, las cosas que yo voy a hacer en el programa, los cuales, a diferencia de Circuit Maker, serán almacenados en mi computador y no en la nube. Esa es la principal razón de por qué la gente aún prefiere Eagle, bueno, mucha gente prefiere trabajar sobre esta herramienta, porque los archivos
son, digamos, se quedan en el computador de la persona y ya es opción mía si los comparto con la comunidad o si no. Bueno, en este caso, para el video, vamos a trabajar sobre un LM555, el cual es un circuito integrado que funciona como un temporizador. Este circuito es un temporizador con una configuración de PWM. El PWM lo vamos a ver más adelante, pero en este caso es importante conocer que es una modulación de ancho de pulso, la cual en la pata 7 va a salir una señal modulada. La señal modulada me va a permitir variar la intensidad de un LED o la velocidad de un motor. En este caso van a variar la intensidad de un motor. ¿Qué necesitamos? Dos diodos, tres condensadores, una resistencia, un potenciómetro, un transistor, un motor y vamos a tener nuestro circuito integrado LM555. Eagle ya en sus librerías va a tener todos los componentes a excepción de un potenciómetro. Entonces para nuestro ejemplo vamos a tener también que crear el potenciómetro. Y va a ser, con esto culminaríamos el proyecto y la explicación del video. Bueno, si abro Eagle, lo primero que debería hacer es insertar todas estas librerías que estamos viendo aquí, las cuales son bastantes como pueden ver. ¿Cómo hago esto? En la carpeta que les compartimos, en la sesión 5, vamos a ver que existe una carpeta de librerías. Debemos bajar todas estas librerías que ven acá. Todas las bajan al disco y buscamos la carpeta donde se encuentra instalado el programa. Yo la tengo en aplicaciones, Eagle, librerías y aquí debemos copiar todas estas carpetas y reemplazarlas todas. Estas librerías son librerías que yo he utilizado a lo largo de mi carrera y considero que ya tengo una cantidad suficiente de componentes con los cuales trabajar. Entonces, por favor, vamos a copiar todas estas carpetas, esos archivos, y los pasamos a nuestra librería de Eagle para que él las reconozca y podamos trabajar con estas. Bueno, continuamos. Lo primero que vamos a hacer, después de tener ya las librerías colocadas, es crear un proyecto. Bueno, un proyecto se crea seleccionando la opción de proyectos, le damos File New y un proyecto nuevo. Para este caso vamos a llamarle un proyecto prueba. Proyecto. Vale, una vez creado, es importante observar que el icono del proyecto, la bolita, se encuentra en color verde. Esto significa que el proyecto está abierto y puedo generarle un PCB, una board, una librería, lo que yo desee. Si el proyecto se encontrara cerrado, vemos que no podemos hacer nada con él. Eagle puede trabajar de a un proyecto al tiempo. Por lo tanto, primero lo abrimos. Y ahora sí podemos crear inicialmente un esquemático. Maximizamos. Y la primera acción que debemos hacer es hacer que las librerías aparezcan en nuestro proyecto. Por lo tanto, vamos a la opción de Library, Use. Él irá a la carpeta por defecto de librerías y debemos seleccionarlas todas. Y le damos Open. Vale, en este momento nuestro proyecto estará cargado con todas las librerías que tenemos en nuestra carpeta de librerías. Para trabajar correctamente, el primer objeto
Bueno, les presento la parte izquierda, son todas las ayudas que nos da el programa. En esta opción de aquí podemos ver que es agregar, y agregar va a ser un objeto. Y acá tenemos todas las librerías de la carpeta de libraries. Para este caso, por favor, vamos a la carpeta frame. Aquí está. La desglosamos y vemos que en frame tenemos una serie muy grande de bordes para nuestro proyecto, para trabajar correctamente. Para el caso del video, trabajemos con este, por favor, de INA 4 raya al piso L. Y le damos OK. ¿Vale? Lo agregamos al origen. Damos clic izquierdo. Y si quisiéramos agregar otro frame, lo podemos hacer. Pero en este caso vamos a darle Escape. Y salimos también de acá. Si retrocedemos con la rueda, podemos ver de qué frame nos crea un espacio de trabajo, el cual nos dará el título del proyecto, el documento del proyecto, si el proyecto está salvado o no, y yo puedo darle unos textos adicionales. En este caso lo voy a hacer con text. Voy a escribir, este es un proyecto de prueba. Le doy OK. Y pongámoslo por acá. Esto nos permite llevar un orden de trabajo para saber la versión en la que estamos, cuántas hojas se compone el proyecto, de pronto algunos comentarios necesarios para que una persona trabaje con nuestro proyecto, o en fin. Vale. Si recordamos los componentes que necesitamos en el esquemático, inicialmente necesitamos un circuito 555. Vamos a Add y buscamos un LM555. Entre comillas voy a poner 555 entre corchetes. Y vemos de que aparecen varias librerías capaces de tener el componente. En la mayoría de los casos recomendaré Adafruit, el cual es un proveedor de librerías que se encuentra en internet para este programa. Bueno, desglosamos y podemos ver que tenemos diferentes componentes 555, ¿cierto? Vale, si vemos la imagen del esquemático, este no cambia. Y es lógico que no cambie, porque un 555 es igual para todos los casos. El que va a cambiar va a ser el footprint. Y vemos que hay 555 de montaje superficial, como hay 555 de inserción, otro hole. Seleccionemos este, por favor. Damos OK. Lo ponemos en el centro del proyecto y le damos Escape para no colocar ninguno más. Vale, después de colocar el 555, observamos de que necesitamos 3 condensadores. Un condensador en inglés es un capacitor. Volvemos a ver que está el proveedor Adafruit y colocamos un condensador con el que estemos a gusto. En este caso voy a colocar este condensador. Podemos ver las dimensiones que nos va a ocupar este condensador. Si lo quisiera más grande o más pequeño. También podemos ver, después de pasar todos estos, que también está la opción para montaje superficial. ¿Vale? Para nuestro ejemplo, vamos a hacerlo con este de acá. Le damos OK. Entonces teníamos 3 condensadores, 1, 2 y 3. Después de los 3 condensadores, vamos a colocar en este momento los 2 diodos. Y si buscamos, lo colocamos por diode. Otra vez volvemos a Adafruit y podemos ver que tenemos una serie de diodos. Busquemos uno que nos
sirva para nuestro proyecto. En este caso voy a utilizar este diodo que vemos acá. Entonces tengo uno. Y este diodo lo debería colocar de forma que mire hacia el otro lado. Esto lo hago mientras lo voy a colocar con el clic derecho. Clic izquierdo y lo coloco. Vale. El potenciómetro es lo último, por lo que tengo que agregarlo. Después vamos con una resistencia. La uso como resistor. Otra vez busco Adafruit. Tengo varias resistencias. Y colocaré esta con la que me siento más a gusto. ¿Vale? Solo requiero una resistencia. Veo que me hace falta un transistor. Ahora busco transistor. Y veo que ese transistor es de tecnología MOSFET. Por lo tanto, mire otra vez Adafruit. No lo encuentro, no está acá. No es un tip. Vale, en este caso no lo encuentro por su nombre. Deberé buscarlo por su referencia. Y veo que es un Z46N. Lo busco entre corchetes Z46N. Y no lo encuentro tampoco. Quitémosle la N. Tampoco lo encuentro. Yo sé que el Z44 tiene el mismo empaquetado. Lo podemos observar. Es exactamente igual, a no ser por el diodo que tenemos aquí. Este diodo, que sí lo tiene nuestro transistor, va a controlar que no se queme el motor. Para nuestro caso práctico, vamos a utilizar este empaquetado, el IRLZ44Z, que va a tener las mismas dimensiones que el otro transistor. Entonces, para nuestro efecto, va a servir perfectamente. Lo colocamos aquí. Y solo nos faltaría un motor. Pero un motor es algo que va por fuera del PCB, por lo tanto debería ir con un header. Y el header únicamente es la conexión que va a tener nuestro motor. Para nuestro caso, vamos a tener este header. Si vemos el footprint, es únicamente dos inserciones, una al lado de la otra, en el cual en una colocamos una parte del motor y en la otra colocamos la otra entrada del motor. Entonces, para nuestro caso, este es el motor. Vale. Colocaré el potenciómetro de último, mientras vamos a conectar todas las partes del circuito. Lo único que nos faltaría es encontrar las tierras y encontrar el voltaje positivo. La librería que nos permite hacer esto se llama Supply. Por lo tanto, reinicio la búsqueda y voy a Supply. Eso lo podría hacer de forma automática, dar Enter y aparece. O manualmente voy a la librería y veo que tengo Supply 1 y 2 o las opciones consecuentes. En Supply 1 vamos a ver que es suficiente. Tengo GND o tierra. Segundo se me descuadró. Vuelvo a ir a Supply. Selecciono la tierra. Coloco una sola, después coloco las demás. Y puedo colocar un B+, o el voltaje que yo requiera. Un B+ va a ser suficiente en este momento.
Vale, empecemos a hacer el circuito. Vemos que la pata número 1 del LM555 va a tierra. Si no hay un punto, si hay un punto aquí en este cable, significa que los dos están unidos. Si no hay un punto, significa que no se tocan. Por lo tanto, en mi circuito no se deberían tocar. Conocemos la tierra, la voy a copiar y la pego al lado de 1. ¿Cómo las conecto? Para saber que están juntos, debo ir acá en Net, selecciono de aquí hasta acá y veo que están unidas. ¿Cómo sé que están unidas definitivamente? Porque si intento mover uno, se moverá con la unión correspondiente. Entonces ya tenemos la conexión a tierra. Sabemos de que las patas 4 y 8 van conectadas a positivo por lo que tienen los puntos. Entonces 4 y 8, positivo. Copio el positivo a 4, copio el positivo a 8 y solo me falta unirlos. Vale, ya tengo la 4 y la 8 unidos. ¿La podría comprobar? Yo sé que están bien. Vale, lo siguiente que vamos a hacer es de las 5 va un condensador y después va tierra. Entonces, si quiero mover un componente, le doy a esta opción que es Move, selecciono el componente y lo arrastro. Entonces, de las 5 a tierra. Perdón, Net. Presiono de las 5 al componente. Necesito una tierra, copio la tierra, los dejo cerca y en ese momento los uno. Y ya está. Tengo el condensador de la pata número 5. Ahora, la opción de los diodos va uno mirando hacia arriba y uno mirando hacia abajo. ¿Cómo hago esto? Selecciono el diodo y le doy clic derecho para que este mire arriba y le doy clic derecho y este mira abajo. Sé que en la parte de abajo tienen que ir unidos. Vemos que el punto los une. Y también los une a la 2. Vamos a hacer eso. Entonces tomo un net de aquí hasta acá. Ya se encuentran unidos. Y la pata número 2 debería tocar los diodos. Y vemos que se pone un punto. Están unidos. También de las 6 vemos que tocan el mismo punto. Por tanto, debo unir las 6 con esta interacción. Vamos a las 6. Y colocamos el punto. Ya se encuentran unidos. Vamos a ver qué nos falta. Podemos observar que de este punto va un condensador hacia tierra. Entonces, utilizaré este condensador. Lo coloco acá. Voy a colocar este y lo aparto. Y sé que de aquí tengo que ir al condensador. Y después debería colocarlo con tierra. Copio tierra y los uno. Vale. Después observamos que de la pata 7 debería tener salida a una resistencia hacia positivo. Coloquémoslo. Entonces muevo la resistencia para que me quede mejor. Subo esto y copio el positivo y lo pongo acá. Con esto ya tengo el positivo conectado a la resistencia hacia la pata 7. Y sé que de la pata 7, como podemos ver aquí, del punto salía la resistencia, pero también salía a la pata número 1 del transistor.
muevo el transistor, los conecto y continuamos. De la 3 vamos a tierra y de la 2 vamos a la pata del motor, cualquiera de las dos. ¿Qué debo hacer? Copio la tierra, la pongo cerca, muevo el motor, lo dejo aquí y si podemos ver la otra pata del motor va a positivo. Entonces conectamos de la 2 a la pata de arriba. La de abajo, la 3, va a la tierra. Y de la 1 deberíamos ir a positivo. Por lo tanto, copio el positivo, lo dejo a la escala del siguiente y los uno. Y en ese caso ya tengo esa parte resuelta. La única parte que me falta va a ser la 3. Y como podemos ver en el circuito, tengo una tierra, dos tierras, 3, 4 y 5. Porque me falta conectar este condensador. Este condensador únicamente es de respaldo y va de positivo a negativo. Vamos a colocarlo. Entonces, lo coloco aquí, muevo esta tierra, muevo este positivo y los conecto. Y esto es exactamente igual a lo que tengo acá. Si vemos bien, vamos del positivo hasta el condensador y el condensador a tierra. Como pueden apreciar, todo lo que dice B+ es el mismo cable. Es lo mismo que yo tener este cable conectado con este y este con este. Es exactamente lo mismo, al igual que las tierras. Pero por presentación del circuito no se hace. Se ve mucho mejor presentado de esta forma. ¿Vale? Si podemos apreciar, solo nos falta de la 3. Vamos a la mitad de un potenciómetro y las esquinas del potenciómetro van conectadas a los dos diodos. Pero como habíamos dicho desde el comienzo, no tenemos este potenciómetro. Por lo tanto, lo debemos crear. Antes de crearlo, dejemos esta parte de aquí lista para solo arrastrar un potenciómetro y colocarlo. Aquí iría el potenciómetro, el cual vamos a crear. Antes de esto, guardamos, damos un nombre ya que no hemos guardado antes. Le decimos, no sé, esquemático, SQMT, SMQT, o bueno, en fin, el nombre que se le dé no importa. Minimizamos y nos vamos a Libraries. Creemos una nueva carpeta. No, perdón. Seleccionamos librerías, nos vamos a File, New y le decimos Library. Nos debería dar esta opción de 3 símbolos: Device, Package y Symbol. Debemos crear todos y cada uno de estos, ya que uno va para el esquemático, el que es Device, Symbol, Package que iría para el footprint de la PCB y Device que los conecta. Por lo tanto, lo primero que vamos a crear es el Symbol. Le damos el nombre que tendrá el símbolo que vamos a utilizar. En este caso va a ser potenciómetro. Le damos OK, sí. Y vemos que estamos en una ventana de esquemático. Como podemos, si lo buscamos en internet, bueno, esto es el 555 con su respectivo datasheet. Y un potenciómetro tiene la siguiente configuración. Es una resistencia variable, la cual nosotros podemos mover con la mano manualmente, y él variará su resistencia entre la pata externa con la del medio y la externa otra con la del medio. Por lo tanto, si giramos todo el potenciómetro a la izquierda,
acá podrá ver la máxima resistencia y aquí una resistencia de 0. Pero si lo movemos toda a la derecha, va a ocurrir lo contrario. Ahora la resistencia va a estar toda acá en estos dos terminales, pero nada entre estos dos puntos. Si quisiéramos darle un valor medio, giramos el potenciómetro hasta que esté en la mitad y verá la misma resistencia en este punto con respecto a este. Eso es un potenciómetro, es una resistencia que varía, pero siempre, siempre sus dos terminales externos van a contener toda la resistencia del potenciómetro. Si no queda claro, no hay ningún problema. En las siguientes clases dedicadas a robótica observaremos qué es lo que ocurre con un potenciómetro y cómo lo podemos utilizar para nuestros fines. Importante, 3 terminales. Entonces debería, con esta opción, que es pin, crear 3 pines. Este sería el pin número 1, el pin número 2 y el pin número 3. No requiero más pines, escape. Y ya las demás opciones son para decorar nuestro potenciómetro. Porque de esta forma es como nosotros lo vamos a ver en el esquemático. Lo decoré de esta forma, la puedo variar, lo hice con un wire. Y esta sería la forma en la que veríamos un potenciómetro. Es importante cambiar los nombres a como nosotros lo necesitemos. Por lo tanto, eso sería extremo 1, cambio este otro a extremo 2 y la del medio tendrá una C de center. Y en este caso, muy simple, terminaría el símbolo de mi potenciómetro. ¿Vale? Guardo como símbolo de potenciómetro. Bueno, potenciómetro, ya que estaba en español también. Con esto terminaría el símbolo. Ahora vamos al package. ¿Vale? Potenciómetro. Como podemos ver, el package está enfocado a cómo va a aparecer nuestro componente en un PCB. En este momento es que tenemos que tener cuidado con las medidas. Y las medidas las tenemos acá. Sabemos de que la distancia entre las patas, estas tres, va a ser cada una de a 5 milímetros con respecto a la otra. Sencillo. Por lo tanto, tengo que crear en pad o en SMD, como lo preferamos. Podemos ver de que el potenciómetro es de through hole, es de inserción, por lo tanto requeriremos es crear huecos en el PCB. Lo hacemos con esta opción. Y colocamos nuestro pad. Antes de esto, vamos a la grilla y seleccionamos de que las medidas no estén en inch, más bien estén en milímetros. Las dos. Y que la grilla dejémosla de 1 milímetro. ¿Qué fue lo que pasó con la grilla? Que cada uno de los cuadros está separado de otro. Estas líneas tienen una longitud de 1 milímetro. 1 milímetro, ¿por qué? Porque nosotros así lo seleccionamos. Ahora sí, vamos a colocar los holes que va a tener el componente. Lo puedo seleccionar cuadrado, lo puedo seleccionar como un círculo, un rombo, una pista en el medio o una pista externa. Esto es a gusto del cliente. A mí, en lo particular, me parece que esta es la opción más fácil de soldar junto a esta. Vamos a colocarlos de estas. Vale. La cruz que estamos viendo es el centro del componente. Es como lo vamos a seleccionar en el PCB. Lo correcto es que el centro sea el centro del componente. Por lo tanto, eso sería, me corro 5 milímetros, como veo, acá estaría 5 milímetros a la izquierda, el centro y 5 milímetros a la izquierda. Si no me creen,
vamos aquí a dimensión, seleccionamos el centro de este componente, vamos hasta el otro y vemos que la diferencia es de 5 milímetros. Y si hago lo mismo con el otro, también puedo ver que tiene 5 milímetros. Obviamente la diferencia entre los dos debe ser de 10. Y con esto cumplo las condiciones que me daba el arreglo, las dimensiones del potenciómetro. ¿Vale? Elimino estas distancias que no me interesa que salgan en el PCB. Y ya para que se vea bonito, para que se vea mejor, le doy un borde. ¿Vale? Con eso terminaría la figura del potenciómetro. Guardo. Y en este momento voy a crear el device. Ahora esto va a ser el device del potenciómetro. Llamémosle potenciómetro igual. Listo. En esta parte vamos a unificar el símbolo y vamos a unificar el package que ya creamos. Por lo tanto, aquí ponemos nuestro símbolo. ¿Cómo lo hice? Fui a esta opción de Add, agrego mi potenciómetro, acá lo tengo, y en esta parte cargo el package. ¿Vale? El computador, ¿cómo sabe que este símbolo está conectado con este package? Pues sencillamente no lo sabe. Por lo tanto, nosotros debemos seleccionar y conectarlos. Ahora, en los pines es muy claro el nombre de los pines porque nosotros los creamos, ¿cierto? Entonces sabemos que está E1, extremo 1, E2, extremo 2 y centro, obviamente el centro. Pero el pad se seleccionó en el orden en que nosotros los agregamos. Por lo tanto, este fue el primero que se agregó, este fue el segundo y este fue el tercero. Que si podíamos cambiar los nombres, sí, sí los podríamos haber cambiado. Pero es un componente tan sencillo que simplemente no vale la pena. Entonces, el extremo 1 iría con el pad número 1. O sea, este señor de acá con este de acá. Y los damos, le damos en conectar. Ya están conectados. Ahora vamos al E2, el extremo 2, con este de acá, que sería el número 3. Y los conectamos. Nos queda el centro con el del medio, lo cual es correcto. Le damos OK, OK. Y si sale un cholito es porque todo está de las mil maravillas. Solo es guardamos, cerramos y ya tendríamos nuestro componente listo para utilizar. Vale, una vez estemos en el proyecto, vamos a agregar nuestro componente y si recordamos el símbolo del componente lo nombramos como symbol potenciómetro. Por lo tanto nos vamos a la S, buscamos un symbol. Ese símbolo fue con Y. Más abajo. Y acá está. Symbol potenciómetro. Como vemos fue el que creamos. Acá está el esquemático. Y acá está el footprint. Le damos OK. Nos quedó de ese tamaño. No va a ser suficiente para el proyecto. Démosle la vuelta. Dejémoslo más bien así. Lo colocamos. Y movamos. O eliminemos en este caso esta conexión. Arrastro.
Bueno, no quedó de la mejor forma, pero funciona. Conectamos los extremos a los diodos, como podíamos ver en nuestro esquema, que acá está el potenciómetro, entonces la salida va aquí, la otra salida va al otro extremo, y la del medio tiene que ir a la pata 3. Hagamos eso. Y están conectados. Vemos que no hay punto, por lo tanto no se tocan, por lo tanto todo está más que bien. Y con esto hemos terminado nuestra implementación del circuito. Solo faltaría pasar a la PCB y finalizamos para hacer los archivos de fabricación. ¿Cómo paso a la PCB? Muy sencillo. Nos vamos aquí en Generate Switch to Board, seleccionamos, le decimos que sí, que queremos crear nuestra PCB en nuestro esquemático, y él automáticamente nos genera el archivo de PCB con todos los componentes que vamos a utilizar para nuestro circuito. Vale, este borde blanco que vemos aquí son las dimensiones de nuestro PCB, pero estamos trabajando en inch. Por lo tanto, seleccionamos la grilla, esta opción, y cambiamos a milímetros. De nuevo, me parece mejor trabajar con una grilla de 1 milímetro, o si la queremos pequeña la podríamos cambiar para seleccionar de pronto una opción que no me permita realizarlo de a 1 milímetro por cuadrado, pero esa es suficiente para nuestro caso. Vale, como podemos ver, nuestro PCB en este momento está de 80 milímetros por 100 milímetros. Esto está muy grande. Cambiémoslo a 5 milímetros, a 50 milímetros, perdón, 5 centímetros por 5 centímetros también. Y casi acá está. Solo me falta cuadrar este borde. Y tenemos una PCB, o el tamaño de la PCB, de 5 milímetros, de 50 milímetros por 50 milímetros. O sea, de 5 centímetros por 5 centímetros. La cual es un tamaño más razonable para el circuito que estamos necesitando. Vale. Lo primero que debemos hacer es posicionar los componentes de una forma correcta. Y si vemos las líneas amarillas entre cada uno de los componentes, nos dice qué va conectado con qué. Nuestro 555, por ser el componente principal, debería estar puesto en el medio. Y como el transistor es el otro componente más, no principal, pero sí más grande, debería colocarse de segundas. Ahora intentamos colocar todos los demás componentes. Lo principal en una PCB es colocar los componentes en la posición correcta, para luego nosotros manualmente o automáticamente trazar las pistas entre los diferentes componentes. Vale. Como pueden ver, esto para un circuito sencillo no tiene mucha ciencia, pero ahora imaginémonos un circuito mucho más grande. Aquí sí que importa mucho más el orden de posicionamiento de cada uno de nuestros componentes. Vale. Sé que no quedó de la mejor forma, pero bueno, espero que nos funcione. Una vez posicionados los componentes, lo siguiente que debemos hacer es trazar las rutas entre ellos. ¿Cómo hago esto? Con la opción ruta, puedo decidir si los enruto por la capa de abajo o por la capa de arriba. También puedo seleccionar el ancho de la pista.
En ese caso trabajemos con pistas de 0.4. Vale. Si me acerco, voy a empezar a enrutar los componentes. Por reglamento debería colocar primero las fuentes, o sea, positivos, negativos, dependiendo cómo vayan, después señales, en fin. Por lo tanto, coloquemos este condensador, seleccionamos para que me permita colocar pistas en diagonal, selecciono esta pista, ya quedó unificada. Vamos con las esquinas del potenciómetro, que las veo más sencillas. Unifiquemos los dos diodos. También unifiquemos estos dos condensadores, que los veo fáciles. Vamos con la mitad del transistor. Vale, va tomando forma. Ahora vale, esto de aquí es un orificio, por lo tanto no debería pasar líneas por el orificio. ¿Cómo lo sé? Porque los orificios en Eagle están formados por esta planilla o estos punticos que vemos acá. Por lo tanto, tratemos de evitarlos. Vale, me queda este de aquí con este de acá. Tum. Bueno, veo de que este va a ser más complicado porque si quisiera trazarlo aún por la capa de arriba, me tocaría cruzar. Y si veo, voy a formar un corto porque las dos pistas rojas están tocando y no deberían. Vamos a hacerlo para detectar errores. Digamos que yo creo que eso está bien. Si yo llamo al visor de errores, que es DRC, con las reglas iniciales y le digo check, voy a ver que él me marca un overlap. ¿Qué es un overlap? Esto es un corto, porque esta pista de acá está tocando con esta pista de acá y no deberían. Vale, le digo programa muchas gracias. ¿Cómo quito una ruta? Con ripap. Selecciono esta y ya la quito. Ahora, como no puedo pasarme por la capa de arriba, o sería muy dispensioso pasarse por la capa de arriba, hagámoslo por la capa de abajo. Y vemos que ahora lo marca en color azul. Y ahora sí no se tocan. ¿Por qué no se tocan? Porque este señor va por arriba, está toda la fibra de vidrio en medio y esta señal va por la parte de abajo. Comprobemos que todo esté bien. Le damos check. Y hasta ahora todo está bien. Sé que hay cosas que no he finalizado, pero por lo menos no hay errores en las pistas que he creado. Bueno, sigamos por la capa de abajo. Y solo me queda conectar estos dos. ¿Vale? Al parecer tengo todo finalizado, o por lo menos las conexiones están finalizadas. Y hay algo muy importante que faltan, porque si veo, digamos, los componentes tienen nombres, pero no tienen valores. Esto parece que no es importante en este momento, pero a la hora en que tengamos que poner las resistencias, podemos decir, bueno, esta resistencia, sí, tengo que colocar una resistencia, pero no sé de qué valor la tengo que colocar. ¿Vale? Esto no es un problema en el PCB, es más bien un problema del esquemático. Vamos a ingresar los valores que debe tener cada uno de los componentes. Vemos que el condensador de abajo es de 0.1 microfaradios. ¿Cómo le doy el valor?
Veo que con esto puedo cambiar aquí el nombre del componente, se llama C1, ahora le voy a poner CX, el que yo quiera, o le doy un valor. Entonces le digo 0.1 microfaradios. Vale. Sé que el de la pata 5 es de 0.01 microfaradios. Este de aquí, 0.01 microfaradios. Vale, los diodos son 1N5818. 1N5818 y 1N5818. Vale, este condensador, que como veíamos era este, 0.1 microfaradios, 0.1 microfaradios, F mayúscula, y la famosa resistencia con la que estábamos mirando ahorita es de 10 kiloohmios. Bueno, lo decimos, 10K. Ahora, cambiémosle la referencia al transistor. Es un IRF-Z46N. Es un 46N. Vale. Solucionado los problemas de los nombres, si nos pasamos otra vez, vemos de que sí, ya tenemos los nombres. De pronto colapsan unos con otros, pero por lo menos están. ¿Qué me falta? Voy a necesitar un header para la batería y con esto he finalizado. Ahora, copio este header, que va a ser el conector de la batería. Y como yo veo que aquí está el positivo y aquí está el negativo, yo sé que van a salir del header. Y ya se encuentran conectados. Si me paso el circuito, veo de que sí, solo me falta posicionar el header. Por facilidad lo voy a colocar acá. Me gustaría que ese señor se llamara Power, porque es donde voy a poner la batería, es lo que va a alimentar mi circuito, si no, no funciona. Y veo de que el cambio fue automático, ahora se llama Power. Solo me queda conectar. Y estoy súper bien. Vale. Comprobemos de que todo haya quedado bien. Vale, no hay errores. Ya si nos molestan estos nombres, porque aquí digamos yo debería decir que es motor. Bueno, eso es un error acá del esquemático. Debería decirle sí, usted se llama es motor. Si hago el cambio, veo que, bueno, me comí una letra. No, ahí está. Se salió de la línea, pues de la dimensión. Acá ahora sí la estoy viendo. Si yo quisiera mover un elemento, bueno, lo puedo hacer, daño de pronto las líneas que hice, pero si yo quisiera mover únicamente el texto, lo que debo hacer es, pongo esta opción, que es Smash, lo cual me va a sincronizar el nombre con el componente, y ahora puedo mover el componente con el nombre o solo el nombre. Esto me solucionaría estos problemas que tengo aquí, en los cuales se están cruzando tanto el nombre con el valor. Y ahora puedo poner valor con nombre. ¿Un poco más legible? Sí. Lo mismo puedo hacer con cualquiera de los componentes. Vale. ¿Tengo el esquemático bien? Sí. ¿Tengo el PCB bien? Sí, al parecer sí. Todo está en orden, no me marca ningún error, como podemos observar. Todo está ok, si no acá aparecerían errores. Ya lo único que nos queda por hacer es generar los archivos Gerber. ¿Cómo lo realizo? Bueno, es un poco más dispendioso, pero lo podemos hacer con CAM Processor. Salvamos todo.
Vamos a CAN Processor y vemos que CAN Processor nos va a tener todas las capas de nuestro circuito. ¿Qué son las capas? Bueno, súper sencillo. Si vamos a Layer Settings, podemos observar, acá veámoslo un poco más grande, que él nos muestra las capas que generan el circuito. ¿Y qué es esto? Bueno, si yo oculto la capa de top y aplico, vemos que ya no veo dónde está ruteada la parte de arriba, porque esta top simboliza la capa en la cual veo el circuito desde arriba, ¿cierto? Si aplico, bueno, ahora sí la veo. Si quito bottom, las líneas que tracé por debajo de la PCB ahora no se van a observar. Bueno, aplico bottom y vemos que cada una de las capas tiene un significado para el circuito. Hay unos fabricantes que les gustaría recibir todas las capas, hay otros que no. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son las capas principales que componen nuestro circuito. Vale, y veámoslas una por una. Entonces, para iniciar voy a quitar todas las capas que se encuentran activas, que el usuario está observando. Como vemos, no tenemos nada más. Y si yo aplico, no debería haber absolutamente nada. Y es lo lógico, ¿cierto? Empecemos. La capa de dimensión se encarga de la dimensión de nuestro PCB. ¿Por qué sale un agujero aquí? Porque obviamente es el agujero que va a ser la máquina para poner el transistor. Antes lo había mencionado. Después de dimensión vamos a tener los pads y las vías. Estos son los agujeros, bueno, donde va cada uno de los componentes, ¿cierto? Como un componente se puede soldar tanto por arriba como por debajo, las capas están tanto por arriba como por debajo. Esta capa se copia abajo. Es lógico, si yo quisiera poner la resistencia que va acá, yo la puedo soldar por arriba y también la puedo soldar por abajo. Por lo tanto, esto verde de aquí debería estar arriba y abajo. Vale. Top, como lo había explicado, va a ser las líneas que van por la parte de arriba de la PCB. Y abajo, aplico, me va a mostrar las líneas que están por debajo. Ahora, ¿qué es tPlace, torigins, tnames y tvalues? Bueno, va a ser el texto que aparece por arriba. Tvalues, los valores de los componentes. Tnames, los nombres de los componentes. Torigins, donde va el componente, el centro del componente. Y tPlace, todo lo que va por arriba. Si yo hubiera puesto componentes en la parte de abajo, bueno, los vería con bplace. Pero como podemos ver, en nuestro proyecto no tenemos ninguno. Si yo los activo, vemos que no cambia para nada. Esta es una forma sencilla de ver si nos falta conectar algún componente, que era un router, ¿cierto? Si yo pongo amarillo o un router, veo que no tengo nada. Pero puede que esté escondido, entonces desactivo todas. Le doy a aplicar y puedo ver de que efectivamente conecté todo lo que necesitaba. Como podemos observar, estas por el momento son todas las capas que componen nuestro proyecto. Solo nos falta una. No la vamos a ver ahorita en acción, si la necesitamos, que va a ser Drills and Holes. Podemos observar de que esta marca nos dice dónde se va a taladrar el PCB, dónde va a haber un hueco de un lado hacia el otro. Y no lo da Drills and Holes. Y no necesitamos nada más. Sabiendo esto, ya podemos hacer nuestros componentes, nuestros Gerber, disculpen. Ahora, no necesitamos estos cuatro, no necesitamos ninguno de estos son ayudas en el circuito, y tampoco un router. Esto es todo lo que necesitamos. Vale. Esta opción nos permitirá tener, por así decirlo, un configurador de los Gerber que vamos a recrear en este momento. La mayoría de las máquinas o proveedores tienen este de aquí, que es Gerber RS274. Utilicémoslo, es general, nos sirve para
para todo lo que para los que necesitamos hacer en este momento. Y vamos a hacer inicialmente 4 Gerbers, que es los conectores de la parte de arriba, que son las rutas de arriba, las rutas de abajo, el segundo Gerber. El tercero va a ser los tplace, torigins, tnames, tvalues, o sea, el texto que va arriba. Y cuarto, el texto que va abajo, que obviamente va a ser vacío, pero no lo va a pedir el fabricante. Empecemos. Voy a escritorio, lo voy a guardar acá. Y voy a decirle, el proyecto va a ser mi PCB, perdón, punto top. Pero top va a ser circuito top. ¿Vale? ¿Qué necesito en tops? Necesito top, paths, vías y nada más. Le digo procesar y ya lo generó. Después le digo el circuito, pero ahora en bottom. Va a ser cbot. Necesito bottom, paths y vías. Y le doy procesar. Listo, ya acabé lo que requería de circuito entre las vías. Ahora le voy a decir que va a ser el texto, pero en top. Como ya se lo pueden imaginar, tplace, torigins, tnames y tvalues. Y le doy procesar. Ya está creado. Ahora le voy a decir texto, pero bottom. Quito los anteriores y le digo bplace, borigins, bnames, bvalues. Procesar. Ahora, voy a crear un punto D, el cual va a ser las dimensiones del circuito. En este caso, obviamente, me la da dimensiones. Y le digo procesar. Ya generé las dimensiones. No necesito nada más en cuanto a la PCB como tal. Ahora hace falta decirle dónde va a tener los taladros, dónde se va a hacer los huecos de la PCB. Para eso ya no me sirve Gerbers. Ahora es un Excelon. Y selecciono Excelon 24. O Excelon, cualquiera de los dos funciona. Voy a ir con Excelon únicamente. Y aquí debo seleccionar 44 y 45 Drills and Holes. Y esto va a ser un txt, es un archivo de texto. Lo procesamos y he terminado. Ya creé los archivos que me va a pedir el fabricante para hacer mi PCB, los cuales, como ustedes pueden observar, están en mi escritorio. Bueno, uno por uno. ¿Recuerdan cómo los llamé? Que era circuito top. Busco el circuito bottom, texto top, texto bottom, las dimensiones y el taladro, el txt. Estos dos no me sirven ahorita para nada. Vamos a tenerlos aquí en una carpeta que se llama Gerbers. Son 6. Los pongo adentro. Y ahora vamos a buscar un Gerber viewer y que sea online. Yo tengo mi Gerber viewer en el computador, pero hay herramientas en línea que me permiten verlos. Él me va a decir que ingrese los archivos de fabricación. Yo los voy a ingresar. Como podrían observar, estaban en Gerbers. Tengo que agregarlos de a uno en uno. Agregué top. Agregué también top. Bueno, top y bottom. Las dimensiones. Ahora agrego el texto. Ahora agrego bottom. Bueno, top, perdón. Bueno. Y me falta la parte de los taladros.
y tengo mi PCB totalmente correcta como pueden observar. Vale, acá tengo los archivos que subí, acá los estoy visualizando. Si quiero observar únicamente los circuitos de bottom, veo de que esto es lo que la PCB va a crear en la parte de abajo. Si activo top, veo los circuitos que va a crear en la parte de arriba. Activo las dimensiones, veo que es correcto, estas son las dimensiones de mi circuito. Voy al texto de bottom, no se pone nada, no hay texto por debajo. Texto por arriba, sí que lo hay. Tengo todo el texto que tengo por arriba. Y ahorita que active el TXT de los taladros, veo que se van a poner los taladros en los huecos que he creado. Activémoslo. Y es correcto. Aquí es donde se van a taladrar. Listo. Muchas gracias por seguir este video. Espero les sea de mucha ayuda para el seguimiento. Sé que es más fácil seguir el video pausándolo y haciendo nosotros mismos el ejercicio. Y de esta forma es que Eagle nos ayuda a crear nuestra propia PCB desde el circuito en ceros hasta tener los archivos listos para fabricación. Que estén muy bien. Hasta luego.